asistencia y presencia. Les recuerdo que estamos en el ciclo de conferencias China-México organizado por el Sechimex de la Facultad de Economía de la UNAM. Muy contento de tener acá de nuevo. Yo les recuerdo que tenemos un interesante semestre con un grupo de ponentes, me parece que muy diverso. Va a estar en 2 semanas la doctora Guadalupe González del CIDE, y vamos a tener otro grupo de gente de la Embajada de Estados Unidos, ACETULEY, empresarios chinos que se están asociando acá en México, de la Contamina. Entonces todo es un grupo, creo que interesante, de conferencias, recordando también, yo me imagino que en algún momento, antes de la visita del presidente, en algún momento incrementará la intensidad sobre la discusión y el tema de China, ¿no? Quisiera también recordarles, seguimos con el esfuerzo del Sechimex de publicar estos cuadernos de trabajo del Sechimex. Hace un par de días el doctor Ismael Cejas Armas publicó el documento Xi Jinping, tiene su propia hoja de ruta, la tercera plenaria del Partido Comunista de China. Todos estos documentos los pueden bajar del portal como PDFs de Sechimex, ¿no? Pues muy contento de tener a Casio de nuevo con nosotros, estuvo acá hace algunos años. Yo les recuerdo, Casio es profesor emérito en el Tecnológico de Monterrey, ha venido trabajando sobre temas de Asia, China, comercio exterior, publicando, haciendo un grupo de publicaciones en los últimos años, décadas. Ha trabajado intensamente también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvo sus 5 años en Uruguay, casi 6, como embajador de México en Uruguay, y en un grupo de funciones latinoamericanas, y en donde sé y me consta que siempre una parte de su corazón temáticamente ha estado también vinculada sobre Chile, ¿no? Entonces, muy agradecido, gracias por tu asistencia, participación. Yo te recuerdo, la intención es tener una presentación de una media hora, 45 minutos, para después tener tiempo para un intercambio con el público presente sobre el tema de los dilemas ambientales en China, un tema que no requiere de mayor introducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy sentidas a Sechimex, señor Picaduce, que ha hecho un trabajo pionero fabuloso en acercar el nivel de conocimiento de China. Después de vivir en América del Sur varios años, puedo decir claramente que ningún otro país, salvo quizá Brasil, tiene el nivel de conocimiento, va a generar el nivel de conocimiento de China que ha generado este país nuestro y esta institución en particular, junto con otras instituciones, en particular Cariño Sechimex, y esta casa que es mi casa, que me cuesta trabajo no emocionarme cada vez que vengo acá y veo rostros fraternos que quiero hace muchos años, el embajador de Los Campos, que es un poquito mayor que yo, pero digamos, mis queridos jóvenes maestros y mentores, el embajador Navarrete, el embajador Anguiano, María Teresa, señora que es una gran experta también en el tema de China, Claudia y grandes amigos míos. Quiero decir, si quieren las anécdotas de la charlatanería, que se me da, por cierto, que gracias al entonces joven embajador Anguiano, yo que era un fogoso maoísta y estudiaba una economía completamente neoclásica en los de Wisconsin, insistí mucho en ir a China en unos años en los que no se iba a China. Solo el maestro Tamayo podía mandar gente a China. Y tuve el privilegio, gracias al embajador Anguiano, de ser el primer mexicano estudiante entonces y de llegar a China, y aparecí literalmente como un marciano en una China que no se podría reconocer en lo absoluto. Y gracias a María Teresa, que me recibió con mucha calidez de familia mexicana y me llevó a tomar pato laqueado, pude aterrizar en China y hacer un estudio que me lo debo y se lo debo al Sechimex, porque escribí extensamente sobre las comunas que visité. Y era otro paradigma y era otro mundo. Y la idea era
idea muy de los años 70, hacer de los ejidos comunas. Ustedes juzguen, yo más bien creo que fue lo que no pasó, pero ese fue mi entusiasmo y mi acercamiento con China, y siempre he tenido una pasión por China, y siempre he lamentado no haberme podido dedicar al tema de China. Siempre he sido una especie de eterno aficionado al tema de China, o ya más tarde el Pique y Yunnan, empezando a verlo con profundidad. Pero en fin, esto es parte de toda la historia. Voy sobre todo a presentar, porque hay un artículo que acabo de publicar en Uruguay, que algunos de ustedes seguramente recordarán, la legendaria revista Marcha, de don Carlos Quijano. Marcha termina y la sucesora de Marcha es Brecha, y en Brecha publiqué una versión corta de lo que voy a hablar ahora, y entregué al juez de Cordera, de Rolando Cordera, el artículo que será publicado en la revista Configuraciones. Me voy a tratar de seguir lo más que pueda al artículo. Mi artículo versa sobre la perplejidad que me causó el tercer pleno del año pasado, porque los chinos ahí hablan de una civilización, un cambio de civilización en términos del medio ambiente, y que lo diga esa civilización 4 veces milenaria, pues llama la atención y es para analizar. Más que llenarnos de datos y meterme en infinidad de detalles como ambiental, quiero sobre todo reflexionar con ustedes, porque los problemas ambientales de China no son menores, pero tampoco mayores o insolubles, porque es muy fácil siempre el tremendismo, a los de muchos otros países. Pero sucede que sucede en China. Y la dimensión y la escala de China hace que los temas ambientales tengan una muy peculiar connotación, que nos preocupen realmente globalmente. Pero tampoco quisiera yo aquí llegar al tremendismo y decir esto es el acabose, porque no lo creo. Yo creo que los chinos van a saber, de alguna manera, con su sabiduría, enfrentar el desafío, pero el desafío es realmente muy importante. No es sorpresa para ustedes, en esta audiencia de gente conocedora, el portentoso crecimiento de China. El crecimiento de China es portentoso no solo porque por 30 años crecer a cerca del 10%, si ustedes lo ven en términos de interés compuesto, es una acumulación de capital descomunal. Y lo que lo hace más dramáticamente importante es que sucede en un país con 1.300 millones de habitantes. Que crezca un pequeño país a tasas muy aceleradas por mucho tiempo es de suma importante, pero que luego a China es inédito. Ese crecimiento, que ya la pone a las puertas de ser la primera economía del mundo. El Economist de la semana pasada tiene un jueguito interactivo divertidísimo, con una apuesta entre tasa de interés, tipo de cambio y tasa de crecimiento, y cuándo alcanza en Estados Unidos. Es cosa de muy pocos años. Pero ojo, cuando alcance Estados Unidos y sea la mayor economía del mundo, va a seguir siendo un país pobre. Va a seguir siendo un país con un ingreso per cápita menor al de México. Hoy tiene un ingreso per cápita alrededor del 60-70% del PIB per cápita mexicano. Eso tiene enormes implicaciones. Que tenga la mayor economía con apenas un PIB per cápita un séptimo o un sexto de Estados Unidos. Tómenlo en cuenta, por favor. Y a pesar de sus extraordinarios éxitos, China tiene todavía más o menos 300 millones de gente en pobreza. Que también, si lo referimos al mundo, pues es un Brasil y un México sumados de gente pobre todavía. Entonces, China está a la mitad del camino. Y ya a la mitad del camino se está convirtiendo en la primera economía global. Yo pongo en el artículo que ese éxito ha traído frutos amargos e importantes dilemas. Los frutos amargos los conocemos todos, esta creciente desigualdad. Los chinos suponen, quizás sea así, se va a una especie de curva ruthersiana, donde van a tener que soportar una desigualdad y luego, eventualmente, empezar a tender a una mayor igualdad. Sin embargo, que no voy a meter en ese tema, es un fruto amargo de este crecimiento vertiginoso. Otro es la corrupción. Ya gente muy cercana al círculo íntimo del poder está siendo juzgada, hay todo un combate a la corrupción. Xi Jinping parece que lo está tomando muy en serio. Es otro fruto amargo de este
tercero es el medio ambiente. China está pagando un altísimo costo. Por cierto, algunas estimaciones calculan, hay muchas, que es el 3% del PIB. Está pagando un altísimo costo ambiental por su modelo de desarrollo. Y eso para mí me abre una serie de dilemas, mismos que yo les he comentado con Enrique y con Eugenio, que quisiera yo trabajar el día que tenga yo un poco de tiempo, porque creo que es interesante ver los dilemas que tiene que enfrentar China a pesar de su éxito o por su éxito. Para mí el primero y fascinante, desgraciadamente no es mi tema aquí, no me voy a meter mucho, es que sigue siendo un Estado leninista. Ninguna persona en el planeta Tierra puede tener hoy más poder que Xi Jinping por definición, porque tiene el partido, tiene al Estado y tiene al ejército. Ahora, ese sistema, ese modelo leninista tan centralizado, hace mucho tiempo que los analistas, o muchos analistas, señalan que está en contradicción con una economía ya tan grande, con un sector privado vibrante y poderoso. Y si uno ve las provincias, pienso en Guangzhou, pienso en Shanghái, bueno, ¿cómo puedes desde Pekín, un grupo muy pequeño, ya manejar una economía tan diversa y compleja? Ellos dicen, creo que hay que prestar atención, que es una forma distinta de gestionar un capitalismo que, según China, tiende al socialismo. El discurso no ha cambiado en eso. Por muchos años, y apelo a lo que me comprendan y desde mi punto de vista, yo, cuando se hacen los anuncios, sobre todo que se establece el sistema de responsabilidades en el campo, lo considero una alta traición. Sin embargo, han sido capaces de hacer esa gestión, lo que yo llamaría una gestión, un dirigismo centralizado, pues muy exitoso. Con costos, sí, desde luego, pero merece estudiarse. Ahora que están en entredicho los grandes modelos de gestión del capitalismo en Europa, en Estados Unidos y en Japón, merece estudiarse este dilema del Estado leninista gestionando una economía, por definición, ya muy próspera y descentralizada. Otro, desde luego, es el tema demográfico. El tiro en el pie del único por familia empieza o ya tiene un costo serio de avejentamiento, yo diría prematuro y muy importante. Ese es un dilema demográfico y se suma, porque esto tiene que ver con la población, a la inédita, abrupta urbanización que está teniendo lugar en China. Es algo asombroso, algo asombroso. Es literalmente una mudanza del campo a la ciudad. A mí me duele pensar en los villorrios autocontenidos chinos. Una mudanza abrupta y masiva del campo a la ciudad, que para el año 2040 va a equivaler a si moviéramos a todo México y a todo Brasil a las ciudades. Pues bueno, ahí se desprenden muchos dilemas, muchos temas de análisis y tienen que ver ya con la materia de hoy, que es el tema ambiental, porque las zonas ambientales en las urbes tienen una connotación distinta. El dilema agrícola, yo he trabajado el tema, hace tiempo me interesa mejor que ninguno, quizá aquí en México. Hace tiempo que hay un plató, un achatamiento, el crecimiento de los rendimientos, la ocupación masiva de ciertas tierras, buenos valles cerca de ciudades, antes agrícolas para abastecer centros urbanos, ahora industriales, están cambiando el modelo agrícola. No es muy distinto, el Valle de Toluca era un valle maravilloso para el maíz, ahora es un valle industrial. Algo no muy distinto sucede en Chile. Sin embargo, me entero hace una semana una inmensa cosecha de este año. Una vez más, China nos deja perplejos, como decía la Matioki. Nunca acabamos de entenderlo, de comprender. Pero ahí hay un tema. Ya sea que por agotamiento, ya sea que por la pujanza económica, decida China entrar más al mercado internacional y abastecerse de fuera, tiene implicaciones enormes, tantas como el boom sudamericano de la soya. China fue capaz de voltear las economías sudamericanas por la soya y primarizarlas, como dicen los colegas brasileños cuando ven que su industria pierde competitividad por el boom exportador de materias primas y soya hacia China. Entonces, son temas que tienen que ver con el dilema al cual sí me voy a enfocar un poquito con ustedes, que es el dilema
ambiental. Pues con esto en mente, con ese trasfondo en mente, yo en mi trabajo que publiqué en Brecha me voy a meter al tema ambiental. No voy a hacerles, por fortuna, para mí y para ustedes, un diagnóstico exhaustivo del tema ambiental chino. Quiero decirles que viven la doble tenaza de una enorme etapa de contaminación y también de emisiones de gases invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, pero también de otros gases invernaderos. Y repito, sus problemas no son peores que muchos países. De hecho, China ha mejorado muchos parámetros ambientales, pero es China. Y el impacto es global. Los que conocemos aquí algo el climático lo entendemos. El cambio global es, por definición global, no tiene fronteras. Estamos afectando el clima global de la Tierra. Y China ya es, y con mucho, el primer emisor de gases invernadero y de dióxido de carbono en particular. El panorama breve, muy breve, que me encantaría, quizá lo conocen, no tengo aquí el autor, lo lamento mucho, olvidé del libro, ese estupendo libro, se llama El retiro de los elefantes, The Retreat of Elephants, que habla de la peculiar y muy china vinculación con la naturaleza, con el medio ambiente. Habla, los elefantes se retiraron del noreste chino hacia el suroeste chino y de la deforestación, del peculiar nexo de China con el ambiente. El río amarillo que les dio la vida, que explica el nacimiento de la civilización china, también les dio los inmensos dolores de cabeza que conocemos. Entonces, habría que trabajar un poco eso, pero desde luego ahorita no hay tiempo, no lo voy a hacer. No es nuevo para los chinos enfrentar catástrofes naturales, temas vinculados al ambiente, entenderse con el ambiente. Yo recuerdo el canal Bandera Roja, y ahora van a tratar de volver a llevar el río Azul, el Yangtze, hacia el norte de agua. Pues ahí están los temas. En el agua, muy brevemente, primero hay que decir el éxito. Casi 600 millones de personas de los 90 para acá tienen acceso al agua potable. Que no se pueden escatimar tampoco los éxitos que ha logrado China. Pero mantiene un gran nivel de estrés hídrico y es muy difícil de evitar porque, parecido a México, en otra escala, en el norte, donde tienen la industria, sobre todo el noreste, y las grandes ciudades tienen la mayor escasez de agua. Y en el sur, donde está el 60% de los recursos hídricos, no hay tanta producción industrial. Dije no hay tanta, estoy pensando en el sur de Cantón y ahí sí hay mucha. En todo caso, parecido a nosotros, tienen abundante agua donde no tienen tanta población ni tanta industria. Pues el estrés hídrico está ahí, es muy difícil de cambiar, sobre todo en un país que deliberadamente se está urbanizando a pasos gigantescos, porque el consumo de agua urbano requiere agua más limpia, usos más diversificados. El agua, por definición, como sabemos, es la misma, pero la población no es la misma y los usos no son los mismos. Hay un claro agotamiento de acuíferos, que no se extraña, pasa en este país, pasa a nivel dramático en India, en la planície gangiática es mucho más dramático todavía, porque ahí en Ganges viven más o menos 1.000 millones de personas. Yo lo que quiero con esto es no llevar un mensaje tremendista o singular, ¿no? Nomás refiero que China, por su tamaño, tiene. Y hay muchos problemas de arsénico, clara contaminación de arsénico. Hay muchos ríos que han menguado su caudal, porque de plano los más pequeños han desaparecido. Pero sobre todo a mí lo que me preocupa, o me preocupa en términos ambientales, es los usos del agua, además de los urbanos. La usan muchísimo para las hidroeléctricas, lo cual tampoco es el fin de la agricultura, pero China tiene que usar mucho poder hidroeléctrico. Estas son las tres gargantas del Yangtze, del cual también se podría hablar de su impacto ambiental y social. Van a usar, y están usando mucha agua para el shale gas, porque tienen shale también ellos, se esquisto, y desde luego su majestad el carbón. Si algo explica la problemática ambiental china, Miguel, en una palabra dímelo, carbón. Casi la mitad del consumo mundial de carbón. Entonces, descarbonizar el modelo es posible, sí, costosísimo, sí, y lleva mucha agua también. Entonces, están
etcétera, hablan de que para el 2030 la tensión hídrica se va a disminuir algo en la agricultura, que igual que en cualquier lugar del mundo es el consumidor número uno del agua, pero va a pegar mucho más la parte industrial y domiciliaria. Yo creo que en el tema del agua las soluciones son caras, hasta hoy insuficientes, pero son posibles. Y es sobre todo tratar de, otra vez, del sur hacia el norte, y los chinos están usando más el mecanismo de precios, sin dejar de aplicar comando y control, o sea, normas y leyes, más mecanismo de precios. El segundo tema es la contaminación brutal, por residuos, por partículas, por carbono, etc. Yo tengo una nietecita viviendo en Beijing, y mi nieta me dice: abuelo, a veces no vemos la puerta del jardín, la puerta de un jardín que ustedes conocen muy bien, algunos aquí lo conocen. Beijing tuvo el invierno pasado una contaminación promedio 7 veces más que el promedio de las ciudades americanas. ¿Por qué uso el ejemplo de Estados Unidos? Porque es comparable el índice con el mexicano, no me atrevo, porque no he hecho la comparación. Sí hay un serio problema, afecta la calidad de vida, afecta también, esto es doloroso, la esperanza de vida. Y sin embargo la urbanización sigue abrupta y masiva, como hemos visto, y ya mencioné. Li Keqiang, no sé si es Li Keqiang, me declaró mucho de moda los poderosos, una guerra en la contaminación. Claro que le declaró la guerra a la contaminación. Y digo más, se la está tomando en serio. Sin embargo, el tema del carbón, la descarbonificación de la economía, de la sociedad, es el gran combustible y es la calefacción de la China todavía pobre y enorme. Un tercer problema después de la contaminación puede llevarnos 2 horas, pero para mí ahí está la esencia. Otro muy importante, soluble, es la baja eficiencia energética. El campeón Japón es el país que manufactura más limpio del mundo, mucho más que Estados Unidos. El campeón Japón, hay un gradiente hasta China que es intensamente contaminante por unidad de producto. ¿Por qué? Porque es un país joven en términos industriales que todavía no ha aplicado o aplicado muchas normas y tecnologías ambientales que le permitan limpiar su sector industrial. Hay más problemas, la deforestación, la desertificación, etc. No voy a ir para ahorrar tiempo. Sí voy a decir que quizá la síntesis de todo esto es el impacto del cambio climático. De nuevo no deja de sorprender, yo recuerdo muy bien, es más, creo que lo conversé. Recuerdo haberlo conversado con el gobernador de Guanajuato. Oye, ya se pasó en emisiones a Estados Unidos. Sorpréndanse, ya se pasó en emisiones. No solo no se lo pasó en emisiones, lo dejó muy atrás ahora. Y es en CO2, en dióxido de carbono, 25% de las emisiones mundiales. Y en los gases de efecto invernadero, combinando los demás, un poco menos, pero es mucho más. 16.4, México 1.6, mucho más. Ahí hay un tema muy importante. Estaba yo leyendo que de continuar las tendencias, y obviamente aquí muchos economistas sabemos que no se vale extrapolar tan libremente. Aún así, sí va a decir que si extrapolamos la tasa de emisiones de los 90 a 2050, China habrá contribuido al banco climático allá arriba en la atmósfera de gas invernadero, tanto como Occidente desde el fin de la revolución industrial a la fecha. Esto es inmensamente interesante, más de que las cifras sean estrictamente correctas. Antes de decir que sí hay mejoras, vuelvo a repetir, la emisión de CO2 vinculada al crecimiento del PIB está disminuyendo. Si están preocupados, si están trabajando. El tema es suficiente. Aquí quiero tocar muy de pasadita el dinero. China suscribe Kioto, ya se están rajando los más ricos, pero dice que no es un país de anexo. Mi pregunta es, ¿puede ser un Kioto nuevo, un Kioto 2, sin
una China con metas importantes. Para el caso de la América, entonces ahí hay un debate muy importante entre flujo y stock. Es cierto, China no está bien industrializada, se industrializa primero Inglaterra, pero es tal la contribución actual al stock, o sea, al acervo de gases, que no puede sino revisarse la política de combate al cambio climático en China. Ahora, las respuestas del gobierno en el plan quinquenal fueron ya muy claras, muy audaces. Yo creo que más o menos, quizá alguien más experto que yo lo puede disputar, pero más o menos desde el 2000, China no solo se preocupa claramente, sino que lo dice y no responde. El gobierno central ha trabajado muy fuerte. Mi pregunta es, ¿y los gobiernos locales? Se repite aquella vieja historia de la hambruna del gran salto adelante. Una cosa es lo que en Beijing se dice y se hace y se intenta, y otra cosa es lo que el prefecto en una pequeña ciudad provinciana puede hacer o quiere hacer porque quiere crecer, porque quiere prosperar ahí también. Y hay todavía un muy tenue desacoplamiento de las metas de crecimiento con las metas ambientales. Entonces, el plan quinquenal habla de ese desacoplamiento entre el crecimiento y la contaminación. Yo creo que va caminando, sí, pero lento. Mejorar la eficiencia energética, lo han hecho, mucho es hidro. También han trabajado renovables. China es con mucho el principal productor de células fotovoltaicas del mundo, 60%. Hablé con un paisano nuestro que tiene una empresa mexicana en China de células fotovoltaicas, una maravilla para poner. Y le dije, hay un cambio cualitativo, hay una especie de ley de Moore ahí. No tanto, no tanto. Va caminando, va mejorando la tecnología. Todavía no podemos decir que ya tenemos algo que realmente nos permita pensar en que las renovables van a poder sustituir las fósiles. Y bajar las emisiones. Ahora, entro en mi perplejidad y ya me encamino a terminar. Cuando vi el tercer pleno, y aquí pues, el embajador Antiano hemos discutido muy sabrosamente ese mito de los terceros plenos. El tercer pleno del partido, el 18, el pasado de noviembre, había mucha expectativa porque era el primero de Xi Jinping. Y como que todo el mundo intuye que la era de Xi Jinping será una era de mucha transformación, de mucho poder, etc. En general esperábamos más descentralización, el primer dilema, más caminos hacia la democracia, hacia el gobierno local, etcétera, etcétera. Pero no. Una primera lectura del comunicado, en mi caso, y la de muchos, porque leí la prensa extranjera, era, fue un poco decepcionante. La prensa occidental, pues no hay muchas medidas, tal y tal, y sobre todo hay más mercado, yo no sé si menos estado, pero más mercados. Por ahí viene el tema que les comentaba yo, este dirigismo centralizado. Es muy interesante la gestión que hace China de su capitalismo, hay que decirlo con respeto. Yo en mis clases siempre digo, Mao era socialismo sin mercado, cero mercado, y Deng era socialismo con mercado. El hecho es que en el pleno lo que puede leerse, sobre todo para quien revisó el tema ambiental, es más instrumentos de mercado. Eso es innegable, está ahí, está escrito. El tercer pleno habla, y a mí me fascinó y me intrigó, de una civilización ecológica, transitar a una civilización ecológica. Lo dice madre civilización China, no lo dice con todo respeto un pequeño país en cualquier lugar del mundo. Ahora, mi pregunta, y aquí está el tema, es con esa tasa de urbanización, con esos niveles de contaminación, con esos niveles de emisiones de gases, sobre todo el CO2, ¿cómo se va a llegar a esa civilización en el mayor continuo de civilización que conoce el mundo? No hay ningún otro ininterrumpido como China. China puede reclamar nada más China entre 4 y 5 mil años de civilización ininterrumpida. ¿Cómo se va a llegar? Pues, el tercer pleno ahonda respecto al quinquenal, habla de una línea roja de protección ambiental, más fuerza, más instrumentos de precio, más instrumentos fiscales,
más mercado, sin eludir el comando y control. Yo digo y repito que hay avances notables, pero creo, y esa es mi hipótesis de trabajo, y la comparto con ustedes, que es insuficiente. Hay una carrera contra el tiempo muy compleja en Chile, y por su escala global nos debe de preocupar a todos. Vemos el trabajo de la huella ambiental, a diferencia de lo que yo suponía, la huella ambiental se ha convertido en una forma de medir cada vez más aceptada, académicamente más seria, y para mi sorpresa, China la trabaja con el WWF y tiene una oficina de huella ambiental. Es fascinante cómo sí están enfrentando la situación. Y evidentemente, y aquí es un punto para mí capital, su huella es muy grande, ya rebasa la superficie en China. Como ustedes saben, la huella habla de cuánta superficie necesitas para producir X. Y así mides la huella de los países. Empezó con la ciudad, empezó con Londres. Y China tiene una huella ambiental grande, muy grande, la más grande, pero en términos per cápita baja. Claro, como el ingreso per cápita es bajo. Entonces, en vez de parecer una gran buena noticia, es una noticia que debe preocupar, porque si la huella ambiental aumenta en términos per cápita, el tema no está resuelto. Aún así, para el 2040, su huella va a equivaler al resto del mundo. O sea, hay una enorme agenda que resolver para transitar a esta civilización, nueva civilización que ellos mismos saben. Mi pregunta es, una nueva civilización requiere valores, no voy a poner aquí a filosofar con ustedes sobre lo que es civilización, pero requiere actitudes y valores, requiere una forma de entender la relación con el medio natural, si no vamos a hablar de otras cosas. Y fíjense, ustedes lo saben muy bien, y muchos de ustedes han ido mucho más que yo a China. Hay una fiebre de consumismo innegable. Yo tengo familia y me platican la pasión por las bolsas Louis Vuitton de los chinos, la pasión por los coches caros, etcétera, etcétera, los electrodomésticos. Pero además la urbanización conlleva una clase media más consumista. Entonces digo, todas las medidas que hemos visto y que son de aplaudir son más bien de la parte remedial de la oferta, de la producción, los excesos de contaminación, la doble tenaza de lo que emito y lo que contamino. Y la demanda, ¿dónde está la demanda? Pues tomé un ejemplo que no es baladí, porque es el sector de los sectores, el sector automotriz. El sector automotriz no solo encadena más industrias que ningún otro, tiene el nexo central con el petróleo, con los fósiles, y es de suyo una enorme industria. Les voy a decir algunos datos, prometo ya acabar pronto, pero escuchen estos datos. En el año 60, China, 1960, producía 22,000 coches. Esos en la escuela construíamos enormes, unos eran de la. Para el año 80, 222,000, mucho más México. Para el año 90, 509,000, más México. Para el año 2000, no hace nada, 2 millones de coches, como México. Para el 2013, corríjame, pero no me van a poder corregir, 22 millones de coches. 10 veces en lo que va del siglo. 10 veces. Nada más China se puede hacer. Estados Unidos, no les leo, pero Estados Unidos llegó a una especie de pico alrededor de los 8 o 9. Y ahora produce 11 en el 2012. Y la producción mundial se ha incrementado dramáticamente por China. Pasó a sustituir a Japón y a Estados Unidos sumados, y sobre todo se ha convertido en el gran mercado automotriz. Eso como que con la nueva civilización me da un poquito de cosa, porque la inmensa mayoría de esos autos son con motores de combustión interna, utilizan combustibles fósiles. Entonces, yo veo muy complicado que ante el crecimiento del ingreso per cápita, se merece un mejor consumo, etcétera, etcétera, podamos ver esa vuelta al cambio civilizatorio, por el lado sobre todo del consumo. No lo veo,
veo que hay un dilema y un esfuerzo por cumplir gigantesco. Veo desde luego los efectos claramente mucho más allá de China, desbordan por el tamaño de la economía de la sociedad china. Yo siempre le digo a mis alumnos, ya no piensen en China como un país, por favor, quítense eso. Es la mayor unidad política y económica del mundo, mucho mayor que Europa toda, mucho mayor que América toda. Habría que empezar a entender así. En ese sentido, sin dudar del interés y el compromiso por este gran cambio civilizatorio, si me permito decir, bueno, ojalá lo logren, pero hoy por hoy no será fácil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos nosotros una excelente información, un par de rondas de preguntas, si te parece. Nos ofreció también amablemente Cel Casio subir ahí una versión del documento, entonces espero que en un par de horas esté ahí disponible, ¿no? Entonces, les pido breves intervenciones y si por favor indican su nombre y su adscripción, ¿no? A ver, te voy a poner un poco de micrófono para que se haga listo. Están 1, 2, 3. Yo quisiera referirme a dos momentos de la espléndida exposición que nos ha ofrecido esta mañana Casio Moisés. En el primero hacía alusión a su azoro o a su sorpresa respecto de que una economía del tamaño chino, que en algún momento del futuro muy cercano, en términos de Producto Bruto Interno medido con paridad de poder adquisitivo, será la mayor del planeta, y su manejo centralizado por una élite de poder particularmente estrecha, una punta de pirámide muy aguda. Y en otro momento señaló la dificultad que para muchos objetivos económicos, pero también para muchos objetivos ambientales, supone la creciente descentralización de una serie de aspectos de la vida china que suelen estar determinados más a nivel local que a nivel central. Estos dos puntos creo que merecen ser mirados con particular atención al abordar el tema ambiental. El primero en el sentido de que esta relativa autonomía en las provincias, en las regiones autónomas, en lo que podría ser el equivalente a los condados, que se ha manifestado sobre todo en decisiones económicas primarias muy conectadas con la producción en esas áreas, está consolidándose y permite que la dirección central se limite a señalar orientaciones de orden general que son interpretadas y adecuadas en su aplicación en los diversos niveles locales. Obviamente estoy simplificando. Y en ese sentido, por ahí puede venir algunas de las respuestas. El avance en materia ambiental de China, en términos de menores emisiones, en términos de reducir los grados de contaminación derivados de la producción, de la actividad económica en su conjunto, va a verse cada vez más descentralizado y las decisiones, más que a la enorme escala de ese país inmenso de 1.300 millones, las que realmente resulten determinantes van a ser las que se vayan sumando en diversas zonas y localidades. Y terminaría diciendo y preguntándole a Casio lo siguiente: en efecto hay un dilema, como él lo señala, pero me temo que en el caso
de China y el medio ambiente global. El dilema de China es el dilema global y la respuesta no va a poder venir solo de China, que va a continuar teniendo motivos para estar pendiente de lo que hacen otros, en particular en el mundo avanzado, para ver en qué grado y en qué medida y a qué ritmo continúa su propia actividad. Si se va demasiado lejos, pierde en la balanza de competitividad internacional. Si se queda demasiado corto, condena sus propias opciones de desarrollo nacional por un grado, en algunos casos ya crítico, de contaminación y deterioro ambiental. El dilema ambiental de China lo tenemos que resolver todos en el tipo de conferencias internacionales que existen y que tienen que ser mejores de lo que han sido hasta ahora. Gracias. Gracias, Jorge Eduardo. Bueno, gracias. Felicidades, Cacho, por todo el aprendizaje que nos has dado a los que aquí estamos escuchando. Soy Sandra Tomarcuri, la licenciada Sandra Tomarcuri, soy economista, soy arqueóloga y muy interesada en el tema del medio ambiente desde hace mucho tiempo y de toda mi vida. Mira, justamente una de mis preguntas y mis reflexiones es este tema de lo que acaba de concluir acá el colega, es el impacto global de China en la contaminación ambiental. ¿Qué está pasando con los organismos internacionales del medio ambiente? ¿Por qué hemos perpetuado que China pueda crecer a las tasas que crece, dado su población, pero a través del carbón? ¿Por qué todavía seguimos validando que el carbón sea la principal materia prima de consumo para la producción industrializada en China? No debería de existir. Las normas ambientales no tienen nacionalidad, igual que tampoco el salario. Las normas ambientales están hablando del impacto de la salud global. Entonces, ¿no tendríamos que tener normas ambientales globales en la producción de la industria? Esa es una. Otra, que me parece muy importante comentar, es también el uso de los materiales. El problema no está en que produzcamos. El problema está en el tipo de materiales contaminantes que utilizamos. No solamente hablando del carbono, sino de otras cuestiones incluso vinculadas a la industria automotriz, como uno de los sectores de mayor contaminación. Otro tema que te quiero preguntar es justamente la reducción de riesgo y daño. No es posible aplicar el tema, no podemos hacer un cambio del 100% en ningún lugar, pero sí podemos tomar medidas que nos permitan reducir el daño. ¿De qué manera reducir el daño en materia de medio ambiente? El 21 de septiembre iniciará un gran movimiento por el cambio climático que sale de París y van a hacerse en todo el mundo. Yo no sé si en esto esté vinculado el tema de China como uno de los principales contaminantes. En realidad, todos contaminamos. México y Brasil también contaminan mucho. Creo que uno de los temas fundamentales es cómo manejamos nuestra basura. Los residuos, ¿a dónde van? Y en el caso de China, es mi pregunta, si tú conoces algo de lo que se esté trabajando ahí, quiénes son las personas que lo están trabajando, yo estaría muy interesada en saber. Muchas gracias. Una tercera y hacemos tienes una palabra y hacemos un par de obras. Eugenio Anguiano del CIDE. Un sinólogo estadounidense ya fallecido, Liu Xiaopei, tenía una frase que era fantástica, decía: China es una civilización que pretende ser Estado. Y eso es la explicación es esa. Es tan grande, no solo en términos geográficos, en términos de estructuras sociales, de historias, etc., que probablemente la conformación de un Estado moderno como la China popular no tiene todos los elementos, a pesar de su gran eficacia, de la administración central del país, como para enfrentar fenómenos de esa civilización que está cambiando. Y el cambio más dramático es el digitalismo, la mentalidad de los consumidores chinos. Ese es el más difícil de combatir. Y eso, por ejemplo,
el lema de hoy del liderazgo chino es el sueño chino, ¿no? El sueño chino eso implica que entonces es la idea de que el chino va a tener los estándares de vida de los estadounidenses y de los europeos, ¿no? Y eso implica mayor consumo, mayor presión contaminante. Ese es, para mí, el gran problema. Allá digo esa situación especial de China. China no es estado, no es civilización. Gracias. Sí, me parece sus informes. Bueno, muy brevemente, pues más que contestar o que debatir, yo estoy de acuerdo. Yo creo que justamente cuando dije que necesitamos otro Kioto, es porque China se niega a cambiarse de lista y no quiere estar en el nuevo anexo, donde hay metas vinculantes y más responsabilidades. Y China reclama, yo no hice este tiradero, lo hicieron ustedes. Pues ahora, flujo y stock, sí, pero el tiradero que estás haciendo ahorita al 2050 equivale a lo que hicimos todos en 200 años. Yo, lo personal, francamente, creo que China tiene que entrar a un esquema vinculante y también México. Pero México, que no es menor, no tiene en cuenta a este nivel. Yo sí creo que el dilema es global. De hecho, mi trabajo sobre los dilemas, estoy trabajando sobre cada dilema, ese y el agrícola son globales. Porque un quebranto agrícola en China hace un desbarajuste tal en los mercados alimentarios que tenemos todos que salir al mercado. Dimos una probadita cómo pudo inducir el boom de las commodities sudamericanas porque les abrió la soya. Y hay quien dice más que esta compra masiva, inclusive el famoso land grabbing en África, es justamente para ir paliando el dilema. Están rearticulando la economía internacional. Yo comentaba con algún amigo que yo soy de la generación que crecimos con la idea del centro-periferia. Bueno, ahora somos siempre periferia, desde luego, pero con dos centros. Y resulta que el otro centro es más pobre que nosotros. Yo creo que ahí da para muy buenos artículos. Es la entrada de China al escenario global lo que hay que tomar en cuenta. Sí creo, y un poco veo también después que la vinculo con Gerardo, que la primera gran ola de crecimiento chino, muy volcada al exterior, estará terminando y ahora van a tener que encender los motores internos. Entre otras cosas porque la demanda externa es mucho más débil. Está Japón, que no acaba de dar el gran brinco, y Europa ahí está. Estados Unidos volátil, por ejemplo así, de forma simplista. Pero China tiene que usar el motor interno. Vuelvo a decir, el motor interno hoy por hoy es altamente contaminante. Las cifras que dice el sector automotriz son abrumadoras. Producir más que el doble de Estados Unidos, o más que Japón y Estados Unidos sumados, y a poder haber hecho 10 años. Entonces, sí, yo creo que sí es un dilema global y civilizatorio. Y curiosamente, el tercer pleno, los chinos lo dicen vagamente, cuentan los detalles, ya lo verán ustedes en mi artículo, vagamente. El tema es cómo paramos esta máquina. Y a mí el tema del sector automotriz fue el que me dijo, no lo está enfrentando todavía, quizá porque están buscando el sueño chino. Entonces sí, desde luego, muy buenos los planteamientos ambos. El dilema es global. Voy a buscar gente que está trabajando, mucha gente trabajando en China, muchísima gente, y están preocupados los chinos. Me gusta saber que están trabajando en esto mucha gente muy competente. Energía nuclear limpia es el tema de siempre. China, como en todo, abruma con las estadísticas. Es que después de Fukushima hay una especie de pequeño temor, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí lo que está en el fondo del juego es la transición energética. Y hoy por hoy, los renovables en BTUs liberadas por unidad de inversión o como quieran medir, no compiten con las fósiles todavía. Y las nucleares tienen su problemita de que enciendes un cerillito y se te quedó prendido para siempre. Ahora, la nuclear existe como opción y la están también siguiendo. Alemania, por ejemplo, su apuesta enorme a las renovables
vamos a ver si van a poderlos arreglar. Francia tiene desde hace mucho su opción nuclear, le da muy buenas cifras de calentamiento global, pero ahí está un dilema, y sí acepto absolutamente ese dilema, y el agrícola, o sea, el ambiental y el agrícola, son de todos, son globales. Por eso tiene que venir un nuevo protocolo de Kioto. Ya fue más complejo el anterior, ahora tiene que haber una segunda ronda, y ya no se vale que se hagan cosas. Los japoneses también ya se echaron para atrás. La industria automotriz china creció con transnacionales. Y luego se fueron locales. No tuvieron trabajo. Entonces hacemos una segunda ronda, 1, 2 y 3, y tenemos tiempo. Muy interesante, Casio. Gracias por tu exposición. He estado viendo, no soy especialista, pero he estado viendo las nuevas normas ambientales chinas para su sector productivo, manufacturero, y la verdad es que sorprende porque, como tú decías, se le está tomando en serio y están exigiéndole a las empresas cosas muy rígidas, estrictas, digamos, y los costos de producción para algunas, sobre todo para las empresas más contaminantes, son altos. Incluso tienen que pagar seguros caros para poder remediar posibles efectos muy contaminantes y una serie de otros cosas. Entonces, no sé, te quería preguntar si has visto alguna, o has hecho, o alguien ha hecho algún análisis sobre el efecto que estas nuevas normas ambientales en China puede tener, por ejemplo, sobre nuestros países. Hasta ahora, uno de nuestros reclamos es que China importa los productos primarios sin procesar y deja muy poco valor agregado aquí, en África y en otros lados, en la parte de minerales y bueno, en otros. Entonces yo me pregunto qué va a pasar. A lo mejor aquí hay una oportunidad, pero también hay una amenaza, ¿no? Porque puede ser que finalmente podamos, incluso inversiones chinas o de otros países, vengan a América Latina para producir minerales ya más procesados y exportarlos con mucho mayor valor agregado a China. Pero por otro lado puede ser que nos convirtamos, si no tenemos las normas adecuadas, en un paraíso contaminante de productos más elaborados por China. Gracias, Claudia. Si se presenta, por favor. Sí, tú. Javier Alejo. En relación con los comentarios de la primera ronda, me llamó la atención que cuando se habla de los impactos de la economía china o de las decisiones económicas chinas, siempre se quiere explicar qué le pasa al mundo si algo va mal, como es por ejemplo el caso de la agricultura que mencionaste hace un momento. La cuestión en realidad radica en el tamaño. ¿Qué va a hacer la sociedad internacional con el juego de las economías de dimensión continental? Antes era una nada más, que era Estados Unidos, y después ya se nos han conquistado las cosas, porque además llega otra del mismo tamaño exactamente. Y todas las cosas pueden funcionar muy mal, también cuando les va bien, ¿verdad? En este año está ya en proceso una super cosecha de granos en China. La están levantando en este momento. No tienen ni siquiera dónde guardarla. Entonces van a sobrar unos decenas y decenas de millones de toneladas de granos a escala universal.
ya para finales de este año está presente el asunto. Entonces el problema radica justamente en los tamaños. Y se tiene que plantear el asunto no nada más para fines de medio ambiente, sino para todos los demás propósitos. Sí. Entonces aquí Mauricio Mari Campos, identificándome, director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, y 2 años mayor que casi. Bueno, hay 2 reflexiones que yo quisiera hacer de muy buena y amena charla. La primera tiene que ver con precisamente el sector automotriz, que hemos trabajado algunos mucho. Yo creo que el reto es, por un lado, el logro es impresionante, como tú mismo lo señalaste, los que fuimos hace 30 años a China, los que vemos a China actualmente, no solo en términos de consumo de automóviles, sino de producción, y siguen adelante, porque además la meta va a ser cada vez más cubrir la demanda interna con producción interna y empezar a invertir cada vez más, como ya lo están haciendo, en el exterior. Pero yo creo que ahí hay una reflexión que falta hacer, que es frente a ese crecimiento urbano enorme que tú mismo mencionabas, creo que está llegando, ya está entendiendo, por algunas cosas que yo he leído, que hay un límite para el número de automóviles que pueden tener. Pero este es un modelo aspiracional, obviamente, claro. Sin embargo, han invertido muchísimo recientemente en lo que es trenes rápidos y transportación tanto urbana como interurbana, ¿verdad? Acá en Pekín, nada más un ejemplo, pero hay otros más que han estado construyendo y tienen un programa muy amplio en ese sentido. Entonces, yo creo que por ahí quizás lo que sí se está planteando es ese conflicto, ¿verdad?, entre el deseo del modelo americano de tener un automóvil y el problema de la movilidad frente a los recursos disponibles y las presiones que pueden tener sobre el medio ambiente. Pero creo que la forma que ha atacado también con proyectos de trenes de alta velocidad es muy importante. Y la segunda reflexión tiene que ver con un aspecto que yo veo muy importante hacia el futuro. En el pasado hablamos recordarás tú también en la época del nuevo orden internacional, se elaboraron aquellos códigos de conducta o esos proyectos que nunca prosperaron sobre transferencias de tecnología sobre empresas transnacionales. Uno de los grandes retos que se tienen en estos momentos, tal vez entre un Tokio 2 o con otra perspectiva, sería lograr también establecer o acordar un código de conductos en materia ambiental sobre las empresas, porque lo que no hay es que ha habido una crítica muy fuerte en África, como tú sabes muy bien, y después inclusive también en América Latina y otras partes del mundo, respecto a las inversiones chinas, no se diga en minería, no se diga en transporte, etc., y en grandes obras de infraestructura. Entonces yo creo que aquí hay un tema que se antoja a mi manera de ver interesante, no sé qué opinión tienes al respecto, pero yo creo que, claro, no se aplica nada más a China. Las empresas canadienses, las empresas de cualquier país van a hacer lo que se les deje hacer. Hay una responsabilidad básica de nuestros países, como países receptores de esas inversiones o de esos proyectos de infraestructura, pero a lo mejor podríamos empezar a trabajar en un entendimiento respecto a lo que debe pasar también en las operaciones en el exterior. Sí, claro. Muchas gracias. La pregunta de Claudia es muy interesante. Ya la enfrentamos en el foro sin China. La normatividad ambiental se está convirtiendo o en un pretexto proteccionista o en un instrumento de competitividad. Yo creo que eso está planteado hace tiempo. China, y a mí me sorprende, sí está tomando medidas, sí está teniendo éxito también. Pero muy específicamente a tu pregunta, en esta carrera
Japón está adelante, muy adelante. Yo creo que hay espacio para tomarnos en serio la normatividad ambiental también nosotros, otros países, y que no se convierta ni en un obstáculo, ni tampoco en una desventaja competitiva. Lo que dices tú también, vuelvo a lo mismo. Las medidas exitosas son casi todas del lado de la oferta. Del lado de la demanda, déjame gozar en prosperidad. Creo que humanamente tiene toda la razón. El tema es que tiene un impacto enorme. Entonces, un poco lo que comentaba Javier, hablábamos de la cosecha de China, Javier, hace rato. Pero no solo fue la cosecha china, fue la cosecha americana. Entonces, ahí nos vuelve a sorprender el tema. Por cierto, nuestro país significa la enorme paradoja de tener granos baratísimos. Y a ver, bueno, tú dices, bueno, quiero producir más aquí, sí, pero oye, están baratísimos en el mundo. Los dilemas de los secretarios de Agricultura planetarios son muy serios. Y yo creo que sí, que por ahí va. Hasta hace muy poco se adjetivaba un poco reflexivamente China e India. Como India como que se contrajo un poquito, ya no se adjetiva a hablar de China a India. Hay que volver a estudiar India con seriedad. Yo he intentado dar la clase China-India comparada en el TEC. Y evidentemente el tema indio es también de una magnitud abrumadora y con peculiaridades culturales muy distintas. Hay países diferentes en este planeta, son China e India. Ahí están los dos monstruos. Hoy vi, para mi gusto, que yo tengo un viejo pleito, y se ríe Jorge Eduardo, que sabe decir, contra el concepto BRIC. El concepto BRIC me produce escarapelas. Modi ya pactó con Japón por el collar de perlas en el Pacífico. O sea, hay también grandes contradicciones entre estos estados civilización. Creo que hay dos que se merecen el título, China e India. Entonces, sí creo que nos estamos acercando, ahora sí ya más asiblemente, a una nueva forma de gobernanza internacional. Porque, y es otro tema fascinante para debatir, no veo cerca el epitafio de Estados Unidos. Yo creo que China no va a ser, perdón que lo diga en inglés porque lo digo con ironía, the next USA. Estados Unidos es inédito y Estados Unidos podrá declinar en términos relativos, pero que tú digas es una potencia agónica, declinante, como muchos anuncian lo que hiciera. No, señor. Y además, entre las grandes economías del mundo, es la más joven, gracias a la migración y gracias también a su peculiar sistema interno. Entonces sí es cierto, vamos a tener ineludiblemente tres muy grandes jugadores y Europa a ver qué sucede con Europa. Y también no cantamos más las rancheras ni Brasil, ni México, ni Turquía, ni Indonesia y algunos africanos que demográficamente por lo menos están siendo enormes países. Nigeria sobre todo. Ahí viene otro mundo y requiere una nueva forma de gobernanza. Yo creo que hay que tomarse en serio y sí creo que el trabajo es coevolutivo, es entre todos. Lo de Mauricio, el sector automotriz me tiene perplejísimo por las tasas increíbles de crecimiento. Me aterra porque nosotros hemos hecho una apuesta y también Japón la hizo con nosotros, por un sector automotriz muy poco vinculado a las cadenas chinas. Es una conversación que tengo con mi querido embajador mexicano en Beijing, ustedes saben quién es. Eso y las autopartes, van a erosionar unas áreas de excelencia en la economía mexicana. Y yo también creo que así como hay dilemas globales, muchas soluciones se las toman. Muchas soluciones. Yo creo que la apuesta china por nuevas formas de transporte urbano en esta urbanización masiva, vamos a aprender mucho de China. China también en ese sentido, yo siempre soy optimista, pero vaya que está complicada, hay una carrera contra el tiempo, que para mí sobre todo tiene que ver, porque puede ser un tema militar, la energía. Y aquí hay en esta sala hay muchos que saben mucho de energía. Ahí está el renacimiento ruso, ahí está nada más, porque demográficamente no hay nada atrás, perdón, porque no es competitivo en mercados muy dinámicos de economía rusa, pero sí lo es en energéticos y sí lo es
Putin lo entendió perfectamente. El gran problema China, el problema ruso es, como siempre, su ubicación, y dos, su demografía, y que no tiene capacidad de competir y ser la herencia del viejo modelo. No vemos bienes de consumo rusos, aparte de algún bolso por ahí, en los supermercados. Entonces, sí emergen 3 o 4 grandes actores, sí la solución es global, y sí hay un problema no resuelto todavía. Buenos días, agradezco al doctor este tema porque soy estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y mi tema es precisamente estar analizando la relación de los intereses energéticos entre China y Japón. Entonces, usted dijo un tema muy interesante donde se habla de una nueva civilización, la cual requiere pues actitudes y valores. Me parece que estas actitudes y valores tienen que ver con lo que comentaba el embajador Navarrete, de estar pendiente de otros para ver qué ritmo se debe, o a qué ritmo se debe continuar. En este sentido, me gustaría saber su opinión de cuál es ese reto de aprender de Japón, pues, usted lo ha mencionado ya bastante en su exposición, y relacionarlo, ¿no? ¿Cómo ve China a Japón? Porque al menos en mi investigación sí he visto que a través de empresas transnacionales, hablan de las empresas transnacionales como Mitsui y Mitsubishi, tienen programas precisamente que están tratando de abatir los problemas medioambientales chinos, ¿no? Vendiéndoles tecnología, sobre todo para los hornos de carbón. Entonces, me gustaría saber, digamos, bajo su conocimiento, cuál es la perspectiva de China frente a un Japón que es un país altamente consumidor de energía, pero que también China a su vez está volviendo, como usted mencionó, un gigante en consumo energético. Pues qué gusto, Casio. Me quedé picada desde hace años de ponencia. Empezaste a tocar estos temas con mucha pertinencia. Entonces, yo quiero hacer un comentario que va en la siguiente dirección. Los chinos efectivamente hablan de que hay que transitar a una civilización ecológica, pero ellos no están tomando la responsabilidad del tránsito. La realidad nos lo va a imponer, no a los chinos nada más. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que China, por ejemplo, no puede apostar, como es la corriente generalizada, apostar a la tecnología, porque la tecnología puede ser amable al arranque y tener energías renovables, pero si tu nivel de consumo es tal con lo que estás produciendo con esa energía que te inunda de desechos, tienes un serio problema. Y no se está cuestionando justamente la sociedad de consumo en la que estamos todos, y donde si vemos el mismo problema a través del índice de Gini, pues entonces podemos tener otro ángulo de la magnitud del asunto, porque yo siempre me daba risa hace todavía unos 2 años de que México tenía el mismo Gini que Estados Unidos y que China, todos teníamos 0.47, pero China ya le está rondando al 50, y además desde el año 2000 no emite información al respecto. El Banco Mundial tiene que adivinar, porque justamente cada vez es más polarizada esta sociedad, cuando todavía tiene que resolver el consumo de un chorro de millones de personas. Entonces, no pueden hablar de civilización ecológica de la mano del consumismo, ¿sí? Y con una polarización de estas magnitudes, y la solución no es tecnológica. El asunto de la huella no es si China lo tiene grande, es que los que la tienen chica porque no consumen, como varias de las economías africanas, no les estamos dejando espacio para que crezcan y les estamos usando sus recursos, estamos poniéndome del lado de China,
y les estamos impidiendo que accedan a mejores condiciones de vida. No podemos imaginar que esto se puede resolver globalmente si no es que los que más consumen, consuman menos. Los millonarios de China y los de todo el mundo están empezando, pero si les vemos la huella, no nada más a los países, porque los países más lindos como los nórdicos, muy limpios y educados, tienen unas huellas de 5, ¿sí? Y están consumiendo 5 veces más de lo que el planeta permite, pero el mismo planeta ya rebasó su capacidad de reposición en un 50%. Ese sí es un tema global donde no podemos permitirnos seguir diciendo que se va a resolver la pobreza de muchos sin tocar la abundancia de pocos. Y yo creo que en eso sí es global, pero China no está cambiando el modelo, no está tocando a sus ricos y sí está dándole un esquema de creciente consumismo como expectativa al resto de su población a costa de los recursos. Tú hablaste del acaparamiento de tierras, en África, en Australia, en América Latina, en Estados Unidos no se han dejado mucho, pero donde se puede, se instala, ¿no? Y todos hacemos lo mismo. Entonces podremos tener tecnologías interesantes, pero que solamente van a mitigar y no van a temperar realmente lo que tenemos que hacer. Gracias, fue muy interesante. Si pasan el micrófono. Muchas gracias, embajador, por la exposición. Carmen Irigoyen, egresada de Ciencias Políticas de California University. Queda claro que la contaminación peor es la de la energética, el carbón, fósiles, etc. ¿Qué papel cree usted que pueden jugar las llamadas tierras raras, rare earths, que los chinos han vetado su exportación? ¿Cree usted que este es el as debajo de la manga de los chinos? Gracias. Yo, probablemente me quedo tengo que salir. He llegado tarde a la reunión, pero quiero comentar un poquito en genérico. La relación de Japón y China es, como buenos asiáticos, pragmática. El gran inversionista en China es Japón y el gran maestro de hacer manufacturas limpias es Japón. Pero el problema entre Japón y China es geopolítico y es monumental. Nomás quiero recordar que hace poco, cuando China dijo que una esquina del mar de Japón, y del Japón y el mar de Japón, y China le llama de otra manera, parte de este China, dijo, esto es mío. Unas horas después estaban los B-52 volando por encima, pues a ver, platícame si pues, o sea, el nexo nuclear, la sombrilla nuclear americana con Japón y el nexo de Japón y Estados Unidos es todavía muy delicado, muy complejo. Y el problema de Japón y China a nivel de los temas ambientales no es lo más importante. Lo más importante es sobre todo la situación geoestratégica. Japón 7, que fue desplazado del centro hacia el este, ya el manda ahí es China. Yo por ahí lo enfrentaría mejor y no voy más lejos. La pregunta de Yolanda es fundamental y va un poco a lo que decían los colegas anteriores. La respuesta tiene que ser global. Lo que no estamos entendiendo es la parte por su es un discurso mutilado al proclamar civilizaciones, si no asumes que la civilización entraña otros valores, otras formas de hacer las cosas. Ya desde el Club de Roma viene un poco burlándose de eso. Pero a mí tampoco me gustaría sacar el fantasma de Malthus otra vez. Gran, maravillosa discusión intelectual. En Inglaterra decimos, no es Malthus. No es Malthus. Qué bueno que después vino Ricardo. Entonces, tratar de entender así las cosas, sin estridencias, pero lo que estamos empezando a ver es que hay un tercer gran actor en la mesa. Por 800 años, Europa, que hizo la sociedad internacional, es una invención europea. Y Schengen misteriosamente
se regresó con sus barcotes y los chinos no hicieron imperio. Ahora Shenhe del siglo XXI ya está fuera, no con sus barcos en la fábrica del mundo. Y eso tiene implicaciones muy importantes. Y desde luego hay otros. Yo siempre comento en la Cancillería que la embajada en China tendría que ser la segunda embajada de México. Y la otra gran embajada, hablo de Guatemala, que es muy importante también, formalmente muy importante. Un país que está creciendo mucho en población, por cierto. Es India. Es India. Si México quiere posicionarse, tiene que pensar distinto. Hace 2 años era la famosa ruta Lima. ¡Wow! Me tocó París. Pues, bien, maestro, pero mejor que te toque Nueva Delhi. Muchísimas gracias. Thank you.